cancha, pero bueno, fue un principio. Sobre estos asuntos nos va a estar hablando nuestro siguiente invitado. Pero antes les recuerdo que para este invierno Beauty Planet tiene 4 sucursales abiertas con promociones imperdibles. Te están esperando en Centro Villa Biarritz, Shopping Tres Cruces y Punta Carreta Shopping para preparar tu cuerpo para el verano. Estas promociones que sigue todo el mes de julio es con un 50% de descuento en tratamientos con aparatología exclusiva. Acordate y agenda una consulta sin costo para tener una evaluación personalizada y conocer el tratamiento indicado para ti. El teléfono que nos dan es 2711-9115. Podés visitar también su web y redes sociales para conocer todas las demás promociones que hay vigentes. Puedes entrar a www.beautyplanet.com.uy o por mail cliente@beautyplanet.com.uy. En cama solar, depilación definitiva y estética exclusiva, se te duplica la compra además. Bien, ya lo anunciábamos. Bienvenido. Nos está acompañando el economista Agustín Iturralde. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A ustedes siempre es un gusto. Bien. Bueno, un acuerdo con el Consejo Superior Tripartito. ¿Qué supone la gran solución para este periodo puente? O por el contrario, es apenas un puntapié inicial, digamos, porque falta justamente el arreglo cancha por cancha. ¿Cómo se analiza? Yo creo que la gran solución a estos temas es, bueno, salir del estancamiento económico que nos permita recuperar el salario y el empleo que está muy perjudicado y es probablemente la consecuencia más duradera que va a tener esta crisis económica y social. Lo de la B corta ya no corre, ¿no? Uruguay va a tener un rebote capaz que más tipo U que tipo B, pero va a ser de los más rápidos de rebotar. Pero lo que va a pasar mucho es que el rebote económico va a ser mucho más rápido que el rebote del empleo. Uruguay ya venía, antes de esta crisis, con un problema de empleo muy grande. Recordarán, 5 años, casi 60.000 puestos de trabajo. Esta crisis lo que hizo fue acelerar muchos procesos de pérdida de empleo, primero por la crisis económica, pero después muchas empresas que estaban haciendo procesos de cambio tecnológico, que estaban reduciendo personal. Esta crisis aceleró todo eso y tenemos un divorcio grande entre una gran masa de trabajadores no calificados y un mercado que demanda trabajadores, pero cada vez demanda más trabajadores con otro tipo de calificación. Entonces tenemos un problema de empleo enorme. O sea, se precipitaron los procesos con respecto al trabajo que iban en tendencia, que tiene que ver, bueno, desde lo que es la robotización, ¿no? A los cambios de matriz productiva. Se suma lo puramente económico con procesos más estructurales. Exacto. Y esto lo que viene a hacer lo primero que me parece que tenemos que, de lo que pasó hoy, destacar la gran actitud de todas las partes, del sector empresarial y del sector sindical, de sentarse a una mesa y darse cuenta, muchachos, lo que está pasando es distinto a lo que venía pasando y tenemos que tomar medidas excepcionales. Y el acuerdo, así como está planteado, admite la caída del salario real en el periodo de los próximos 12 meses. Y bueno, creo que es algo destacable, sobre todo del lado sindical, haber aceptado eso, porque sabiendo que hoy en día, en las dos variables que son el empleo y el salario, hay que tratar de priorizar el empleo. Y a veces, aunque no es lo más simpático decir, a veces priorizar el salario y el empleo se contrapone. Explíquenos, si puede, Agustín, justamente, ¿no? ¿Qué es lo que se acordó? Porque como todavía después faltan las negociaciones de los propios consejos de salario, por rubro, de hecho, ¿en qué queda aquella discusión? Si es por rubro, por sector, ¿no? Por empresa. Claro. Hoy cosas que se hablaban y discutían como inminentes pasaron a segundo plano. Pero ¿qué es lo que se acordó? Porque también ya hubo manifestaciones hoy en el Ministerio de Trabajo al mediodía. Sí. A ver, lo que se acordó fue una octava ronda de Consejo de Salario que va a ser muy particular y que llevó este nombre que le llamamos Puente, que lo que le hace es, desde ahora, desde el 1 de julio, empezó a regir retroactivamente el 1 de julio, hasta 30 de junio del 2021, la situación es particular. ¿Qué quiere decir la situación es particular? Bueno, ahora se va a dar el aumento acordado la ronda pasada, que va a ser más o menos un 3,5 para los trabajadores, puede ser entre un 1 y un 5, lo que les deben de la inflación según cada consejo de salario, ahora se da ese aumento. Después, el acuerdo particularmente lo que indica es que va a haber un aumento de un 3% en enero para todos por igual. En enero va a haber un aumento básicamente para todos por igual. Hay una diferencia ahí, si los trabajadores de más bajos ingresos es un 1% adicional y las empresas con problemas muy grandes pueden postergar un poco ese aumento de enero, pero básicamente es en enero todos por igual. Y en junio se les da a los trabajadores la inflación, lo que hayan perdido por de compra, menos lo que haya caído la economía. Es decir, ejemplo... Claro, porque si vos te bajas el salario, pero los precios también bajan, no estás perdiendo capacidad de compra. Va a haber pérdida de capacidad de compra. El acuerdo lo que establece y lo que aceptaron todas las partes es que va a haber pérdida de salario, la capacidad de compra
si la inflación, cuando venga el próximo, en junio de 2021, termina siendo 10%, por ejemplo, un número que estamos hoy bordeando, y en enero se dio un 3 y la caída de la economía fue un 3, bueno, 3 más 3, 6, le va a dar un 4. En total, los trabajadores van a recuperar un 7% de salario nominal, pero los precios van a haber aumentado un 10. Va a haber una caída del salario real. Eso fue lo que se acordó y eso que se acepte, eso es lo que usted está planteando, ¿no? Habla por lo menos, de madurez, de reconocimiento de situación de todas las partes, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es una situación de madurez. Obviamente el sector sindical después querrá, y está planteado en el acuerdo, bueno, a partir del 2021, según como termine el 2021, exacto, recuperar el poder de compra. Pero creo que esto, para terminar este comentario inicial, yo creo que lo que estamos es entre la situación de, hasta ahora claramente hay un cambio político, que hasta ahora entre las variables salario y empleo, los últimos 5 años habíamos tenido un resultado que había priorizado el salario. Habíamos tenido una situación muy rara, que era que caía la economía estancada, los salarios seguían subiendo, pero el empleo se deterioraba mucho. Bueno, ahora la lógica que se está imponiendo es, vamos a priorizar el empleo por sobre el salario. Pero se llegó a un consenso de si efectivamente el salario atentaba contra el empleo, porque eso fue una discusión que no quedó muy saldada. La teoría económica, lo que llama la masa salarial, que en general, salvo cambios, responde al ciclo económico, lo que nos dice es que cuando la economía está estancada, por ejemplo, si presionamos mucho el salario, eso puede tener consecuencias en el empleo porque la masa salarial está... Y es básicamente lo que vimos los últimos 5 años. Un salario que siguió creciendo y 60.000 puestos menos de trabajo. Hoy en día, en esto sí creo que hay una diferencia política clara entre el gobierno pasado y este. Lo que tenemos es un gobierno que dice, voy a priorizar, al menos en el corto plazo, el empleo por sobre el salario. Y un acuerdo que al menos en este primer año, todas las partes dicen, bueno, está bien, por ahora lo aceptamos, vamos a avanzar porque estamos en COVID, porque estamos en una emergencia, por ahora vamos así. Bien, de todas formas pregunto, más allá de este acuerdo, a priori tan bueno, razonable, tan sensato, ¿no? Que da cuenta de madurez en general de todas las partes, en especial de los trabajadores, porque son los que tienen que aceptar esta pérdida, ¿no? Sin duda. La pregunta es, después vienen los consejos por grupo, y ahí, ¿qué margen hay para que este acuerdo tambalee? Creo que lo que están en los consejos de salario podrían, no es obligatorio el acuerdo del Consejo Superior. Por eso, ¿qué tan...? Pero la idea, y sobre todo la idea que está en el sector empresarial y en el gobierno, creo que es que esto se traslade casi como está y que los consejos de salario no abran la discusión. Queda ver cómo se operativa esto. Yo creo que hay mucha voluntad política en ese sentido. Hay algunos sectores, la construcción, la salud y el transporte, que quedan por fuera de esto, que ya parte del acuerdo es que están por fuera de esto y no están por fuera del acuerdo. Pero creo que no vamos a tener que en este año, los trabajadores también son conscientes de que el empleo, por más de que en general suelen priorizar el salario, de que el empleo es importante y no quieren perder cotizantes, para ponerlo de la forma más utilitaria. Creo que en este primer año vamos a tener un acuerdo más o menos razonable. ¿Es como una cláusula de paz por un año? Sí, algo así, que creo que es lo que estábamos conversando. ¿Qué pensás, Ale? Bueno, coincido con el adjetivo que usaste 2 veces, y esto habla de madurez porque además me parece una bellísima síntesis de la alta calidad política. Es decir, cuando la política, porque a veces nosotros tan fuertemente presionados, yo me felicito de esa tradición, tan fuertemente presionados por la política como sinónimo de partidos políticos, obviamos que el Uruguay es muy maduro también en otras instancias de otros actores que hacen y conforman el espectro político, como en este caso trabajadores y empresarios. Y me parece que las señales que se dan son lo suficientemente elocuentes para dar cuenta de una situación que es mundial y que por lo tanto disimularla sería equivocado, sin que necesariamente los intereses, las reivindicaciones, las banderas tengan que ser arriadas. Porque nadie está diciendo por parte de los trabajadores, esto está bien, esto es lo que queríamos, y tampoco los empresarios, pero encuentran que hay una salida que me parece que tiene que ver con la negociación y que creo que da un buen ejemplo para otras áreas del quehacer nacional. Quiero decir que en este sentido me parece que el Ministerio del Interior, el Ministerio del Trabajo, ha jugado un rol importante también como facilitador, como vaso comunicante. Me parece que es algo más allá de la mirada que todos tengamos sobre los fenómenos, que deberíamos verlo como un hecho muy positivo de la calidad democrática del Uruguay. Eso me parece antes que nada. Bien. Creo, y digo como título, con mi amigo Agustín, me parece que también habría que rediscutir esa idea de que el salario alto tiende a subir el desempleo.
En todo caso, creo que Agustín lo dijo al pasar, es muy capo él, sabe mucho de esto, cuando las economías vienen a la baja. Porque cuando el Uruguay tuvo economías al alza, estamos hablando de 6, 7 años para atrás, es correcto, subió como nunca el salario y como nunca también el empleo. Lo digo porque hay veces que eso se dice como un axioma y en todo caso no es siempre y en cualquier circunstancia. Bien, ¿una noticia muy alentadora o todavía esperarías qué pasa con la renegociación de cada grupo en los consejos de salario? No, yo creo que en general, salvo excepciones como las hubo antes, a mí eso me retrotrae a la crisis del 2002. Porque 2x3 cacarean, es muy frecuente, yo escucho de que hablan de que el movimiento sindical es irresponsable y que no sé qué, antipatriota y que no sé qué. Y el 2002 tuvo una actitud muy madura, muy sólida, salvo excepciones. No me olvido de Adión, Montevideo, no me olvido, esa la tengo acá. Y de Tabaré Vázquez, ¿no? Que pidió el default. No me olvido de Adión, Montevideo, estamos hablando de los sindicatos. No, y de Tabaré Vázquez que pidió el default. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Y tiene que ver. No, digo porque estamos hablando muy sindical y empresario. No, capaz que está. Mirá que para mí sigue siendo... ¿Me vas a dejar hablar, Pupo, o venís hoy recargado? Déjame hablar. No vengo cargado, pero digo, para no olvidar, cualquier cosa, hacerte acordar cualquier cosa, escúchame, estamos permanentemente escuchando que el movimiento sindical exige, pelea, que es el brazo del Frente Amplio, no sé qué. Y se demostró en el 2002 madurez y todo el mundo se lo reconoció, incluso hasta EBU, ¿se acuerdan? Juan José Ramos. O sea, ¿se acuerda? Todo el mundo habla de Juan José Ramos, entre otros, como que era uno de los que ayudó realmente a salir de la crisis al gobierno del Partido Colorado. Pues yo creo que acá lo que hay es una madurez del movimiento sindical para decir, frente a la situación que se está viviendo hoy, que es una situación especial, es un bálsamo en la lucha de clase. La lucha de clase sigue existiendo. Para la situación que se está viviendo en el Uruguay, como en el resto del mundo, es complicada. Prioricemos el tema del laburo, y no por los cotizantes, sino por la situación. El sindicalismo no lo toma para tener mayor o menor cantidad de cotizantes, lo toma por un tema de defensa de la fuente de trabajo. Ahí, Agustín, macañaste con el término. Pero digo, yo creo que lo que hay que ver es... Qué bueno, podrían donar las cotizaciones. Hay madurez, no, pero hay madurez en el movimiento sindical como para decir, respetemos la situación laboral de todo el mundo, y que los empresarios también tienen que ponerse a tiro. Bien. Y vamos a ver si todos los grupos después aceptan esto. Hay grupos que capaz que no lo aceptan. Bien. Entonces, Pupo. Doy como válidas algunas afirmaciones, a pesar de tener matices que ya los quise... Serias discrepancias. No, serias no. En este caso no, algunas discrepancias. La primera cosa es que tenemos que ver qué pasa a la hora de la negociación de cada consejo de salario, cada grupo en particular. La señal de parte de todo el sistema, sí comparto que es muy buena. Ya lo dijimos hace un par de semanas y lo volvemos a repetir ahora. Y digo más, creo que es un hito histórico en la negociación tripartita el hecho de que se negocie a la baja. Creo que eso sí es una cosa muy importante. Yo le llamaría, más que un año puente, es una negociación oxígeno. O sea, le dan un año de oxígeno al gobierno para recuperarse. O sea, en enero del año que viene vamos a estar negociando a la baja y en junio del 2021 empezaremos a hablar de índices de recuperación salarial. Quiere decir que el movimiento sindical lo que está haciendo acá le está dando un año de changüí a la economía, al gobierno para mejorar, para recuperarse. Y atando de alguna manera los próximos aumentos o los aumentos futuros a indicadores que tienen que ver con alguna suerte de productividad, porque se ha atado en todo este momento al tema de la caída del PBI, por ejemplo, entre otros indicadores. Creo que eso lo he escuchado inclusive de las más encumbradas posiciones dentro del PIT-CNT, que ellos esperarían que en la medida que el país recupere esos indicadores, poder empezar a negociar al alza. Y está bueno que el sistema todo priorice las fuentes de trabajo. Creo que sin empresa no hay empleo. Entonces, esa discusión de si los empleos... Sin trabajadores no hay empresa. Bueno, sí, todo bien. Por la duda, pero digo, es bueno tenerlo en cuenta. Pero también te voy a decir una cosa. Este problema que estamos viviendo este año no es todo por el COVID. Esos 55.000 puestos de trabajo que se perdieron en los últimos 5 años se deben a que, bueno, ya la soja no valía más $600, 500 y pico dólares, empezó a valer 300 y se les cayó toda esa economía de cristal que no vendieron. Y estos 55.000 puestos
que ¿Pero se entraba la perdieron guita o no entraba por tiene la soja? mucha relación con los 70.000 puestos más que metieron en el Estado. O sea, creció el Estado por un lado y un día la economía tiene determinadas leyes que a veces son muy difíciles de evitar y te pasa factura cuando los ciclos van a la baja. Y eso es lo que nos está pasando ahora. Vos decís que todos los peones que se quedaron sin trabajo porque bajó la soja entraron de maestros y de, Yo lo que y de digo, enfermeros. yo No, lo que, no me yo lo cierra que eso. digo que los No me 70.000 cierra. los 70.000 empleados públicos que vos metiste más engrosando al Estado y exigiéndole más a toda la economía privada, ¿En qué un sectores día fueron? te pasó la factura ¿En qué y sectores por eso fueron? se empezó a perder Hablá con empleo cifras, privado. Ramón. Y por Hablá eso con cifras. La mayoría fueron educación, salud y seguridad. ¿De qué estás hablando? 56 Engordaron el Estado. 55.000 empleos se perdieron en el Uruguay y se prendieron en el sector privado. Y eso lo estamos pagando ahora en un momento difícil. Bien, hablando de cifras, Agustín, más de 60.000 solicitudes de seguro de paro, ¿no? Sí. En junio, pero menos que el mes pasado. Menos que el mes pasado, pero hace... Bien, las empresas siguen mandando gente a seguro de paro. Las Entonces, empresas siguen, pero se está empezando a ver, eso que vos me preguntabas hoy de la recuperación, Sí. están empezando a ver algunos síntomas buenos en ese sentido. Lo que nosotros decimos es, en el mercado laboral va a demorar mucho más en verse, eso por los problemas que ya traíamos. Y bueno, esos seguros de paro están ahí. Yo quiero rescatar una cosa que dijo Alejandro, que para mí es bien importante, que es, la solución a esto de fondo es volver a crecer. La economía uruguaya hace 6 años que no crece en serio. O sea, cuando uno le saca el sector transporte y algunas cosas del sector público, estamos estancados desde el 2014. Básicamente estamos estancados del 2014. Tensionamos los primeros 5 años con un poquito de aumento salarial y es verdad lo que dice Alejandro, cuando la economía crece, puede crecer el empleo, los salarios, los beneficios de las empresas, la recaudación del Estado, todo a la vez. Esa es la magia del crecimiento económico. Por eso es que a los economistas nos obsesiona tanto el crecimiento económico, porque el crecimiento económico permite que crezcan la cantidad de recursos y lo que se llevan las distintas partes. El tema es el tiempo entre que empiezan a dar positivo y en alza los indicadores de que creció la economía y que eso lo sienta Juan, María y José en su bolsillo, ¿no? Esa distancia es la que de alguna manera también hay que atender. Para eso es muy importante, y estoy seguro que Agustín piensa parecido, es, cuidado, la magia del crecimiento económico produce eso. Produce eso, según la opinión de algunos, en la medida que el Estado esté dispuesto a intervenir con herramientas distintas en la economía. Si no caeríamos, con todo derecho, en la visión esa de que el mercado solo La mano de Adam lo Smith. soluciona, La mano invisible de porque Adam es Smith. generoso, derrama y llega a todo el mundo. El Estado, Es decir, te permito pedir un comentario. El Estado sin duda tiene un rol importantísimo y todas las economías prósperas tienen un Estado que cumple una función muy importante. Ahora, la mayoría de los beneficios de los trabajadores se lo ganaron con su trabajo. Estos años fue el sector privado que le pagó un mejor salario a los trabajadores. Fue fruto del crecimiento económico, Claro. y el trabajador tuvo un mejor salario. Por supuesto. No fue que el Estado le dio una... Porque si no, tu comentario puede ser visto como, claro, mejoraron porque había planes para los que no querían... No. La mayoría de los beneficios fueron trabajadores que lograron que el sector privado les pagara, fue fruto de su Pero esfuerzo. Agustín, ahora converso con el profe, y si estoy equivocado me corrige el profe, ¿tá? También porque se reimplantó la negociación colectiva, chiquilines, en donde trabajadores y empresarios con el Estado presente tuvieron una instancia de negociación acerca del salario, condiciones de trabajo que, recordemos, en el Uruguay de los 90 por acá había desaparecido. Y es más, este gobierno gana las elecciones diciendo, miren que los consejos de salario no los vamos a tocar. Por algo Si no hay es verdad, los consejos de salario juegan un rol muy importante presionando para que aumenten más rápido los salarios. Si no había crecimiento económico, no había consejo de salarios que te salve. El crecimiento económico permitió que vía consejo de salario y vía otras cosas llegara más rápido. De acuerdo, con eso te lo doy. Pero sin crecimiento económico podías tener todos los consejos de salario que quieras, si no, los gobiernos totalmente controlados por el Estado serían riquísimos. Y no es así. Y los gobiernos en donde el Estado no existe, el crecimiento Virginia. económico no significa derrame naturalmente. A ver, Virginia. Bueno, en cuanto a este acuerdo que se llegó, primero decir que ustedes comentaban recién que les parecía que era muy maduro, principalmente desde el PIT-CNT. Yo creo que también es solidario porque muestra que se... Solidario también es pensando en uno mismo, ¿no? Pero también solidario porque
se renuncia de alguna manera a ese incremento salarial que normalmente está en la lucha por pensar en la importancia de mantener el empleo, ¿no? Los puestos de trabajo. Por eso digo que es solidario, pero no deja de ser personal porque nadie quiere perder su puesto de trabajo, ¿no? Pero bueno, eso lo primero. O sea, así que, bueno, algo muy bueno a destacar de parte del PIT-CNT y de parte de todos, porque me parece que haber llegado a un acuerdo muestra también mucho diálogo. Y en eso decían, de parte del PIT-CNT se mencionaba que, bueno, el acuerdo globalmente era insuficiente porque no mantenía el poder de compra del salario real, ¿no? Pero por eso se destaca esa renuncia que de alguna manera hace el PIT-CNT. Y también destacaba, que me parece importante, porque como decían recién, para que se logre el diálogo también se necesita de que haya alguien que de alguna manera intermedie, que de alguna manera ayude a ese diálogo y que me parece que en estos casos es el gobierno el que cumple esa función, ¿no? Y en este caso, de parte del propio PIT-CNT se dice que de parte del gobierno hubo movimientos a favor de los trabajadores, entonces eso también ayudó, digamos, a que se pueda llegar a esa negociación. Y por otro lado también se señala que, bueno, como todo consenso, documento de consenso, se dice así, puede dejar insatisfacciones a todos. Y es cierto, porque uno siempre que llega a un acuerdo hay alguna concesión que tiene que hacer. Y en este caso me parece que todos hicieron su esfuerzo, concesiones de parte del gobierno. Por ejemplo, sigue haciendo el esfuerzo, si se quiere, de prorrogar el seguro de desempleo y bueno, y los seguros flexibles que están habiendo, que realmente colaboran muchísimo en esta situación, ayudan mucho. Es una gran herramienta que se está utilizando. De parte de las empresas también tener que renunciar un poco a la rentabilidad. Quizás ellas aspiraban a que en esta situación no hubiese un aumento de salario, sin embargo, el aumento igual se concede con estas precisiones, especificidades, pero igual se concede. Y bueno, y de parte de los trabajadores, por supuesto, aceptar que el aumento no sea lo que hubiesen querido en otras circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece para destacar. Y creo que todo tiene que ver con una lógica que, bueno, que también surge de esta acta del acuerdo que se llegó, ¿no? De hacer foco en el empleo, aunque en realidad si se exige demasiado a las empresas tienen que ser rentables para poder ser sustentables, para ser viables y por lo tanto existir y mantener fuentes de trabajo. Si no existen las empresas porque se les exige demasiado salario y no pueden mantenerse, van a perderse fuentes de empleo y eso termina afectando a los trabajadores porque además se pierde el trabajo también de calidad, que tanto se habla. Ahora, yo le quería preguntar a Agustín, por un lado, de estos seguros de desempleo que se han pedido, ¿no? Eso todavía hay muchas personas que están amparados al seguro, entonces no se tiene todavía las cifras de cuántos trabajos se han perdido hasta el momento, ¿no? Pero hasta hoy, ¿cuántos se han perdido? Y por otro lado, de esto que tú mencionabas, que hay algunos que están saliendo del seguro de desempleo, ¿no? ¿Están saliendo para ser reintegrados a su trabajo o hay una tendencia más bien a perder el empleo por el cierre de empresas o reducción de personas? Vos tocas un tema que me parece bien importante, Virginia, que es los seguros de empleo flexibles, que es un apoyo... Que se pospusieron, ¿no? Se pospusieron y es muy buen apoyo, porque es un apoyo a la empresa, pero directamente atado al puesto de trabajo. Es un apoyo que vos le das a la empresa para darle un poquito de oxígeno, pero condicionado a que el trabajador siga trabajando por lo menos algunas horas ahí. Creo que es un instrumento realmente muy bueno. ¿Cuántos puestos de trabajo se perdieron? La realidad es que por un motivo que cambió la metodología de la encuesta continua de hogares por la pandemia, se dejó de poder hacer la encuesta puerta a puerta y se empezaron a hacer telefónicamente, es complicado la comparación. Vimos que el desempleo no aumentó tanto porque mucha gente dejó de buscar trabajo. Los números nos dan la idea de que, digamos, en abril, a un año atrás, se hubieran perdido algo así como 80, 90 mil puestos de trabajo. Hay que tomarlo con pinzas por el cambio metodológico y creo que faltan todavía algunos meses para que el INE pueda darnos cifras más certeras. Pero, en cualquier caso, son alarmantes, van a ser muy graves los puestos de trabajo que se perdieron estos 3 meses y va a ser mucho más lento de recuperar que la recuperación de la economía. Vamos a ver que en el 2021 la economía va a rebotar y va a crecer, si caemos 3,5 va a crecer 3,5, 4, y que los puestos de trabajo no. Nos van a llevar un tiempo más, quizás un par de años más, volver al mercado laboral que teníamos hace 3 o 4 años. Bien, y eso la palabra escandaloso, creo que usó, ¿no, Agustín? Sí. Cuando aparezcan las cifras oficiales, digamos, cuando se pueda realmente recabar la información. ¿Será momento de recalcular en clave economía COVID? Porque hay cosas que se descartaron desde el inicio, o por lo menos que no están contempladas en el corto plazo, y que tenía que ver con algo que venía pidiendo la oposición y algunos sectores concretos, incluso de la propia sociedad,
que apuntaba por la renta básica, no in eternum, pero sí para sectores puntualmente vulnerables, ¿no? Sí. ¿Eso se va a barajar eventualmente o sigue siendo dejado de lado? La expresión renta básica es muy infeliz en este contexto porque justamente la idea de renta básica es que es universal. Cuando se creó la idea es que es para todos. Y en este contexto, la propia propuesta hablaba de que era focalizado. Entonces, tiende a confundir. Yo creo... No, pero se entiende, ¿no? Es como una mano para los que realmente están por fuera de todo... por fuera de los que están en la ecuación U. Sí, ¿no? sí, sí, o sea, los que... Yo creo que concuerdo y creo que sí, que el gobierno en algún momento va a tener que volver. Ya se han dado... Yo no inventaría un nuevo instrumento. Creo que en esto todos siempre queremos inventar algo nuevo. Yo creo que ya... Siempre va a ser a través de las canastas del MIDES, a través de las asignaciones familiares. Las asignaciones familiares, la tarjeta Uruguay Social, las asignaciones familiares son para hogares con niños, la tarjeta Uruguay Social también, sobre todo niños, pero realmente los últimos, los más Claro, pero no marginados. 1.500 pesos, se pensaba en un salario mínimo. Yo creo que hay que reforzar los instrumentos que ya tenemos, no querer refundar todavía un nuevo instrumento porque, claro, el político quiere vender, no, yo creé esto nuevo, no decir que refuerza algo que ya existe desde antes. Es mucho más razonable, y creo que sí, que Victoria tenés razón, en algún momento vamos a tener que volver a reforzar ese tipo de instrumentos de transferencia de dinero a los uruguayos más postergados, porque la situación económica de los ingresos de los hogares va a demorar en recuperarse y vamos a tener que, probablemente el gobierno, creo yo que ya lo hizo al principio de la pandemia, en algún momento va a tener que volver a poner más combustible ahí. ¿Cuántos papeles colocó el Estado de Uruguay? ¿Cuántos millones? 2.000 millones. Bien, eso es, en realidad se celebró, buena noticia. ¿Hasta dónde es buena noticia? ¿Cómo se piensa manejar el endeudamiento, en definitiva? ¿no? Yo creo que eso refleja una gran virtud del Uruguay y un gran problema del Uruguay en el mismo tema. La virtud es la confianza que hay en el Uruguay. Claro. Uruguay saca una cabeza, y esto se lo debemos a todos los partidos que gobernaron desde la salida de la crisis del 2002 para acá. Creo que es una cantidad de cosas buenas. Y Uruguay sale al mercado en un momento complicado y se ofertaron 4.000 millones. Uruguay podría haber colocado mucho más deuda. Decidió colocar 2.000 millones, buena parte de eso en UI, en pesos uruguayos. O sea, muy buena la confianza sobre el país. La debilidad es que, obviamente, seguimos necesitando endeudarnos y tenemos un país que ya está endeudado, 70% de deuda sobre el PBI. Bueno, creo que lo que tenemos que tomarlos como la oportunidad, esta ventaja que tiene Uruguay, es la oportunidad para hacer una transición gradual, para gradualmente, sin shocks, sin grandes golpes, pero gradualmente ir haciendo nuestra economía más sustentable, ir reduciendo el déficit fiscal de forma lenta, gradual, sustentable. Esa es la oportunidad que tenemos. Esos fondos se tienen que usar para este tipo de cosas y, bueno, para atender la emergencia, para atender realmente a los más vulnerables. ¿Y dónde no hay para todos. Bien, ¿y dónde advierte la diferencia entre lo que pudieron ser las críticas a las administraciones anteriores en cuanto a cómo se endeudaron y dejaron el país endeudado, a las que puedan llegar a ser al gobierno actual que también se está endeudando? ¿Dónde advierte la diferencia? Yo creo que la diferencia, y creo que no le cabe a todas las administraciones, depende de las administraciones anteriores, no es una unidad. Pero creo que la gran diferencia yo marcaría es el aumento de la deuda en la bonanza y el aumento de la deuda en la crisis. Creo que ahí tenemos una diferencia enorme. Alemania, que muchos dicen el ejemplo de Alemania, cómo bajó los impuestos, aumentó las transferencias. Alemania viene de 7 años consecutivos de superávit fiscal. 7 años consecutivos de positivo. Uruguay tuvo... ¿Conoce la expresión? No conoce, no sabemos lo que es un superávit fiscal. Conocemos Entonces, eso, Alemania obviamente ahora tiene una cantidad de opciones que son mucho mejores que las que tiene Uruguay. En la crisis es normal endeudarte, está bien endeudarte en crisis, está bien. A ver, hay que atender la emergencia. Claro. Para que realmente sea sustentable y estemos bien parados, lo ideal es poder no hacer este desembolso que hizo Uruguay, sino hacer el desembolso que hizo Alemania o que Perú, por ejemplo. Perú, otro país que ha sido muy prolijo en su manejo de sus cuentas públicas, tenía muchos más problemas que Uruguay. Pero en el tema fiscal tenía más espalda que Uruguay porque venía mucho más prolijo. En ese sentido, creo que en la bonanza hay que tratar de ahorrar. Esperemos que esta crisis sirva para entender la importancia de ahorrar en bonanza para poder llegar a las crisis con buena espalda. Bien, sobre ese último aspecto. ¿sí? Sobre el capítulo, que es un capítulo apasionante, la deuda, ¿verdad? Para entender algunos conceptos y algunos de ellos que seguro que los he aprendido charlando con Agustín. Primero, las políticas contracíclicas es un mal, pero es un mal del Uruguay y de todos los partidos políticos, sin excepción. Desde la recuperación democrática, ningún partido aplicó ningún gobierno de ninguna administración cumplió con las políticas contracíclicas. Ese es un detalle
que fueron particularmente subrayadas durante parte de la gestión del Frente Amplio, es algo sobre lo cual también podríamos coincidir. Pero advertir que ese ha sido históricamente un problema que ha tenido la política de Uruguay. Cuando se crece no se ha tenido la capacidad de ahorrar. Otro asunto sobre la deuda. Si bien importa el volumen de la deuda, la clave, esto lo puede entender cualquiera, ¿verdad? La clave para entender la dimensión de la deuda es qué porcentaje de tu producción tenés endeudado, ¿verdad? Porque el señor que vive en la calle a lo mejor tiene 100 pesos de deuda y a lo mejor nosotros tenemos 10.000 y podemos suponer que nosotros estamos más endeudados. No, seguramente el señor que tiene endeudado todo su ingreso. Eso también es algo que se puede entender y creo por cualquiera. Después dos conceptos que dijeron mis admirados compañeros y tiene que ver con cuestiones semánticas. No creo que sea del todo justo decir se le concedió un aumento de salario. En general, la historia demuestra que los aumentos de salarios no se les concede, se los ganan los trabajadores a través de su militancia. Y otro asunto que dijo mi amigo Juan también, que creo que merece una precisión, no es que el PIT-CNT le haga un changüí al gobierno, sino que al revés, entienden las dos partes que a través de la política, la alta calidad política, es que todo el mundo sale beneficiado o, como decía Virginia, todo el mundo pierde un poquito. Pero no es que le está haciendo una guiñada al gobierno necesariamente. Bien, Rodríguez Pupó. No, lo del changüí vale aclararlo, ¿no? No significa que le esté beneficiando en nada, significa que está entendiendo una realidad y se está adecuando el discurso y la praxis a una realidad. Una aclaración que siempre es bueno, sobre todo para los televidentes jóvenes, que cuando se habla de consejo de salario es un instrumento que creó el vallismo en Uruguay y que ha tenido muchas modalidades. Sobre todo la diferencia es el rol del Estado en la negociación. Como esa tercera pata, en algunos casos fue un mero facilitador de la negociación, en otros fue un activo participante, digamos, en cuanto al tema traslado a precios y cuidar el traslado a precios como resultado de las negociaciones. Andan unas gráficas por allí que nos muestran como de los mejores de la clase en el mundo en la relación entre los infectados cada 100.000 habitantes y la caída del PBI prevista. Nos deja en una posición envidiable. No obstante ello, vamos a tener una caída adicional al PBI a la que ya veníamos experimentando. Entonces, la pregunta para ti es el hecho de ser los mejores de la clase, aún perjudicándonos, ¿en qué lo podemos potenciar nosotros pensando en el manejo de nuestra economía, de nuestros mercados, etcétera? ¿Qué cosas podemos utilizar en un mundo que va a estar mucho peor que nosotros en estos próximos 2 o 3 años? Es una buena pregunta porque creo que si algo mostró esto es que los que quisieron contraponer economía y tema sanitario fue lo que les fue peor. Y nuestros dos vecinos en cierta medida son ejemplos de eso, de haber querido o decir que no importaba nada de la economía, o decir que solo importaba la economía de un lado y de otro. Y creo que la mejor política económica al final va a ser el control de la pandemia, que nos está permitiendo reactivar mucho antes, nos está permitiendo abrir los comercios, abrir las escuelas, abrir los restaurantes. Bueno, esa política yo creo que la gran oportunidad que tenemos es en un mundo que va a ser muy complejo los próximos meses, y empezar a abrir de a poco, utilizar esta situación para seguir abriendo y, por ejemplo, en el tema turístico. Va a haber un turismo quizás más costoso, con más capacidad de gasto, más internacional, menos regional. Y Uruguay tiene una oportunidad de vender, así como Nueva Zelanda ahora está hiper de moda en el mundo y hay gente de Europa y Estados Unidos que se quiere ir a Nueva Zelanda. Bueno, quizás Uruguay pueda vender un lugar tranquilo, que controla sus problemas, que tiene una clase política y acuerdos políticos, sindicales, empresariales. Creo que en esa marca país que está pasando por un gran momento, la marca país Uruguay, hay una oportunidad de tratar de vendernos turísticamente, pero en vez de solo argentinos y brasileños, mucho más internacionalmente para un público que está dispuesto a pagar mucho más. Bien, Alfredo. Sí, dos cosas que me parecen importantes. Perú será un buen ejemplo como régimen, manejo fiscal,
pero si mirás la situación que está viviendo Perú hoy, en este caso, concreto con la pandemia, un desastre. O sea que el déficit fiscal es importantísimo manejarlo. Pero tenés Perú que ver es un más pobre montón que de Uruguay de toda la vida, situaciones más. Alfredo. No estoy comparando. Perú es un país mucho más atrasado que Uruguay. Por supuesto, digo, pero entonces, pero si me lo tomamos como ejemplo, como manejo de sistemas fiscales a costo de otro montón de cosas más, que nosotros, evidentemente, como país, se priorizaron, me parece que... Mientras hizo eso, redujo la pobreza Perú. Perú Sí. fue prolijo fiscalmente. Sin Perú viene embargo, muy desde el punto de atrás. vista igualitario, me parece que estamos mucho mejor nosotros, Obvio mucho mejor que sí, distribución. pero desde el 1900 estamos mejor, Alfredo, no es de ahora. Bueno, pero digo, me parece que no, es un poco, viste, a veces segmentamos un poco algunos puntos y nos olvidamos de toda la película. Yo le agradezco, lamento que le hayamos robado al vallismo los consejos salarios, porque en realidad... No, es que no lo robaron. Le robamos porque se empezó a aplicar a partir del 2005. Es para que el relato quede suspendido, claro. se habían suspendido en el 90 y lo volvimos a aplicar en el 2005. Lo volvió a aplicar Sanguinetti, ¿te acordás? Sí, pero... Que vos no lo querés, pero me lo volvió a parece, aplicar. me parece 85 al que- 90. Entonces, yo creo que, disculpen el robo, pero sabemos usar las cosas bien hechas. Lo otro que es importante, la rentabilidad de las empresas, no es algo, porque a veces se dice que los trabajadores no les importa la rentabilidad de las empresas. Por supuesto, miren, yo me acuerdo las palabras de mi amigo Julio Baraybar, que llegó a ser ministro en algún momento de trabajo, si no me equivoco, que decía, mira, la empresa es como la vaca. ¿Tá? Vos querés que la vaca esté sana, que esté fuerte, que no sé cuánto, para que dé mucha leche y vos podés ordeñarla mejor. El papel del sindicato es ordeñarla. Entonces, cuanto más rentable sea la empresa y más sana esté, mejor porque le podés sacar más beneficios como trabajadores. Entonces, el crecimiento es real, es realmente una condición sine qua non para poder distribuir. Pero si vos no le exigís, yo no conozco ningún patrón que reparta por su cuenta, por su voluntad. En general, tenés que pedirle. Y si no, no nos olvidemos de que muchos de los aumentos que hubieron de salario fueron por la sindicalización. ¿Vos nunca que fuiste antes no patrón? lo tenían. ¿Vos nunca fuiste patrón? No, ¿cómo que no? Soy patrón ahora, así que no te preocupes. Y entonces, ¿Tá? no le das algo Perdóname. más a tu gente. Entonces, yo lo que te digo es lo siguiente, es que me parece que hay que tener en cuenta que la sindicalización es muy importante para poder realmente lograr ese tipo de distribución. Y un dato que me interesa, ¿se acuerdan que en la OIT los empresarios habían hecho una de las cuestiones del Consejo Salario que en Uruguay son tripartitos y ellos querían que fueran bipartitos? Bueno, ahora siguen siendo tripartitos. ¿Tá? Y creo que los empresarios ahora no están diciendo nada. Entonces, ¿era malo cuando estaba el gobierno del Frente Amplio, tripartito, y ahora no? ¿Cómo es el tema? Digo, porque no hablaron más del tema de los consejos tripartitos. Tenemos que cerrar, señores. Sí, puede Hablaste estar todo el día y ahora yo hablo un ratito y vos querés cerrar vos. Miren, ¿saben qué? No habla ninguno, hablan después de la pausa. Me mató. Que hable el invitado. Te prometo a la vuelta, Gracias. porque es contestarle puntualmente a Alfredo. Puntualmente. Pero para despedir a nuestro invitado, la reflexión final de nuestro invitado, por favor. Bueno, muchas gracias. Lo que creo que tenemos que saber todos es que acá estamos atravesando un momento económico hipercomplejo y que la salida de esto, de un país más próspero, con más crecimiento económico, con más salario, con más recursos públicos, pasa por reactivar la economía que viene estancada hace 5 o 6 años. Vamos a un año complicado en el que los que mantenemos nuestro trabajo nos va a tocar poner el hombro y creo que el acuerdo de hoy refleja un poco ese espíritu que muy sanamente tuvieron todas las partes, decir, bueno, vamos de acá al junio del 2021 a perder algunos puntos de trabajo, casi todos los que vimos nuestro trabajo, para que poder dar un poquito de oxígeno para la recuperación del empleo y la recuperación de la economía. Muy bien, Agustín Iturralde, economista, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a Hacemos ustedes. una pausa y la palabra te la comprometo desde ya, ¿sí? Ya venimos. Con noticias.